Gloria a Dios, buenas noches. Vamos a dar inicio a escuchar la palabra del Señor. Mientras nuestros hermanos se conectan, nosotros vamos a darle gracias al Señor acá en mi casa y vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien nos dé de su paz, de su gozo, de su benignidad, de su amor, que nos llene cada día más y más, porque la palabra es para nosotros. Cada uno de nosotros necesita, como aquel ciervo que brama por las corrientes de las aguas, que haya hambre y sed del Señor, de su palabra, que sea Él el que ponga el querer y el hacer por su buena voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, te agradecemos por tu infinita misericordia. Te agradecemos, Señor, porque es eso lo que nos hace cada día vivir y tener esperanzas. Que tenemos un Dios que es grande, rico en misericordia. Que es un Dios que no se fija en las apariencias, sino que ve el corazón. Aquel corazón que está rendido, postrado, pidiendo misericordia. Día y noche, ahora que tanto lo necesitamos. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toma el control de nuestra boca, toma el control de nuestra mente. Abre nuestros oídos espirituales, abre nuestros ojos espirituales. Danos ese corazón de carne para que tu ley esté en nuestras mentes y en nuestros corazones. Para que no solamente amemos, Señor, a Jesús, sino que también su palabra y la guardemos y la pongamos por obra, por práctica, Señor. Padre, son multitudes las que en este momento están aturdidas, Señor. Están siendo, Señor, consternadas y engañadas. Mas, sin embargo, tú te mantienes fiel, Señor, y tienes un remanente que está siendo preparado, procesado y purificado para llevar el verdadero mensaje de esperanza, la salvación, las buenas nuevas que tú nos has dado a nosotros, así como un día las compartieron con nosotros. Nosotros poderlas compartir con los demás en este momento de tanta necesidad. Gracias porque la palabra que nosotros tenemos es viva y es eficaz. Es la palabra que cambia y transforma. Es la palabra que redime, la palabra que nos fortalece. Aleluya. Muchas gracias, Señor. Danos la sabiduría de lo alto para entender estos tiempos, Señor, para ser sabios y entendidos. Tener el discernimiento, Señor, para poder diferenciar entre lo bueno y lo malo, Señor. Para poder caminar rectamente, Señor, en los caminos de justicia. Anhelar conocerte a ti, Señor. Conocerte a ti, Señor. Conocer tus obras, tu voluntad, Señor. Conocer tus caminos, no solamente tus obras, Señor. Muchas gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. El Señor en su misericordia nos habla a cada momento y a cada instante. Y quiero que vayamos para comenzar al libro de Jeremías, capítulo 23, versículos 21 y 22. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Y y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Si nos vamos al 29, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los profetas, contra los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Hermanos, esta es una palabra que el Señor está haciendo en mí un eco, que analice, que le pida al Señor sabiduría, porque se van a levantar muchas personas
que aparentan tener una imagen de piedad, que aparentan ser personas de Dios. Mas sin embargo, hermanos, de algo estoy muy segura, que si nosotros hemos decidido estar aferrados y estar cimentados en el camino de la verdad y amar la verdad, vamos a ser librados de todo esto. Pero no estamos exentos de ver que el pueblo de Dios, hermanos, así como le pasó al pueblo de Israel, también hoy en día está siendo encantado. ¿Quién los hechizó?, les dijo Pablo. Habiendo conocido la verdad, ahora ustedes están haciendo otras cosas. Por eso el Señor me hace ver y me dice, cuidado con las apariencias. Haz misericordia. Ese es el enfoque del cristiano, del verdadero hijo de Dios. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor en su palabra? ¿Qué era lo que el Señor Jesús sabía de las personas que eran líderes religiosos en ese entonces? Había una imagen ya formada de Jesús mismo ante las multitudes, ante el pueblo, ante los fariseos, ante los saduceos, ante los escribas, ante todo el mundo, ante sus discípulos. Sus discípulos más que nadie conocían la verdadera imagen, el verdadero ser de Jesucristo. Las personas que están a nuestro alrededor son los que nos conocen en realidad quiénes somos. ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Los demás puede ser que vean una apariencia en nosotros, o nosotros podemos ver la apariencia en los demás. Una imagen que se ha formado, hermanos, conforme el tiempo pasa, cuesta levantar imágenes. Hay personas que han creado una vida profesional y tienen una imagen dentro de un ámbito secular. También lo mismo, hermanos, hay personas de Dios, hombres del Señor, que formaron una imagen desde su conversión hasta su muerte, y esa imagen sigue alimentando a muchos con palabra sana y doctrina sana. Y quiero que vayamos a el libro de Mateo, capítulo 22, versículos del 15 en adelante. Y esto es con respecto a la cuestión del tributo. Sabemos que los escribas siempre andaban buscando en qué caer Jesús para decir, ¿te das cuenta? Y eso, hermanos, está pasando hoy en día. Miren, hay muchas personas que lo que hacen es estar pendientes de lo que el siervo va a decir, de lo que la pastora o el pastor van a hacer, para entonces caer encima. ¿Te das cuenta lo que pasó? Y cuidado, hermanos, porque estamos viendo muchas personas caer por cuestiones tan sencillas. El pueblo del Señor perece porque le falta conocimiento, y eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros. Veamos, Mateo 22 del 15 en adelante. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Escuche bien, oiga con sus oídos. Cómo sorprenderle con alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Vean con qué palabras llegan ellos. Ellos conocían las fortalezas, las virtudes del Cordero de Dios, de Jesucristo. Pero ellos lo hacían con una cierta malicia para ver qué decía Él. Y ahí es donde nosotros siempre tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría, como nos está enseñando ahorita el pastor. El discernimiento es importantísimo. Algunos te van a venir y te van a decir, mira, qué bonito, cómo vas cambiando, cómo te está usando el Señor. Momento, ¿qué hay dentro de nosotros? Veamos más adelante, y esto me llama la atención, mire, el versículo 18. Pero Jesús, y vean esta palabra, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Es que Jesucristo, cualquiera diría, respete a las autoridades. Mire cómo les está diciendo. Aquí podemos ver, Jesús estaba actuando con justicia. Jesús conocía ese corazón de ellos. El corazón de cada uno de nosotros, si no es transformado, es así de perverso y engañoso.
Pero miren el Señor, esa palabra en el 18, pero Jesús conociendo la malicia de ellos. Por eso es que no te tienes que preocupar para venir y desenmascarar a aquellos que andan mal. No te compete a ti ni a mí hacer eso. Jesucristo conoce la malicia de aquellos que no están caminando de acuerdo al corazón de Dios. Tú y yo tenemos que rendir nuestro propio corazón. Tú y yo tenemos que estar a cuentas con el Señor a cada instante. Y fíjense que esta narración la podemos ver también allá en Marcos. Y quiero que vayamos para ir comparando, porque esto, hermanos preciosos, es algo que se viene dando, se va a seguir dando y va a salir más a flote, y nosotros tenemos que estar muy parados, muy bien parados en la roca que es Cristo para poder identificar esta clase de situaciones. En Marcos capítulo 12, del versículo 13 en adelante. Y acá dice, y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en la palabra. Allá en Mateo decía igual, para que les sorprendiesen en alguna palabra. Y aquí también vamos a sorprender a Jesús. Viniendo a ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y le hacen la pregunta del tributo, ¿verdad? Pero en el 15, vean cómo Jesús, si ellos lo querían sorprender, ¿quién sorprende a quién? Vean. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? En Mateo les dice, conociendo la malicia. Aquí en Marcos dice, percibiendo la hipocresía. Así es que vamos viendo malicia, hipocresía. Jesús percibió, Jesús conoce. Y ahora quiero que vayamos a Lucas capítulo 20. Y allí también lo narra de esta manera, del 19 en adelante. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos se había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. ¿Y de qué parábola habla acá? Estaba hablando acerca de la de los labradores malvados. Jesús no ignoraba que había en el corazón de estos hombres. Y dice el 20, y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. El 21, y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. En el 23, mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Miren, 3 palabras. La primera, conociendo la malicia de ellos. La siguiente, percibiendo la hipocresía de ellos. Y luego en Lucas, comprendiendo la astucia de ellos. No ignoremos ni perdamos de vista estas palabras. ¿Por qué? Porque vamos a encontrarnos con personas muy astutas, hermanos. Y hay de aquellos que con astucia se acercan al hermano a preguntar para saber de X hermano, X situación, para saber qué opinan de los líderes, qué opinan del hermano. No nos ha mandado el Señor a eso. Y nosotros no tenemos que ignorar que eso va a suceder. Quiero que vayamos a 2 de Timoteo también. Capítulo 3. Versículos 1, 2 y 5. También, esto se lo decía el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo, una persona muy querida por el apóstol Pablo. Timoteo fue una persona muy entregada al Señor. Eran personas que de verdad amaban a la congregación, personas que fueron de verdad, que fueron traspasados, traicionados muchas veces, hermanos, y pues el Señor lo sabe. El Señor estaba ahí presente cuando eso sucedía y sus corazones estaban entregados a la congregación.
debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hermanos, los tiempos que estamos viviendo no son fáciles. Si no estamos aferrados de la mano del Señor, si nosotros no estamos pidiéndole al Espíritu Santo que sea nuestro amigo, ¿verdad? Esas publicaciones que se dan, mi best friend. No, el Espíritu Santo tiene que ser nuestro mejor amigo en este momento. Y le continúa diciendo en el versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita. El Señor conocía la hipocresía de los fariseos, percibía la falsedad de ellos. Hermanos, y nosotros, ¿usted cree que no tenemos que pedirle al Señor, hoy más que nunca, que nos ayude, que nos libre? El Padre nuestro nos lo dice, danos el pan nuestro de cada día. Él es exaltado, Él es grande, Él es poderoso, pero también dice esa parte, mas líbranos del mal, líbranos del maligno, líbranos de estas personas para que nosotros podamos preocuparnos por lo que es importante, que es llevar el mensaje de salvación y de esperanza para aquel que no lo conoce. No es tiempo de que nosotros empecemos a encontrar las conspiraciones que están haciendo en otros lados. Nos compete estar a los pies de Cristo y entender de una vez para siempre ya que lo importante es que el Señor trabaje en mi vida, porque yo puedo ser una de estas personas. Puedo ser tentada a seguir a un hombre y no seguir a Dios. Nosotros no somos seguidores de hombres. El Señor sí está levantando pastores equipados con ciencia y con conocimiento para que nos instruyan, para que nos guíen, para que nos ministren. Pero le compete a usted y a mí seguir trabajando esa área para poder cimentarnos en Él con la ayuda del Espíritu Santo, con la oración, con el ayuno, congregándonos, alabándolo, bendiciéndolo, leyendo la palabra, meditándola. Las apariencias, las imágenes se forman. Y no vamos a discutir que un hijo de Dios tiene que tener una imagen, tiene que tener una apariencia. Es como cuando nosotros hablamos de un médico, una enfermera. Nosotros sabemos que ellos, su imagen, ¿verdad? Su apariencia, son personas que estudian, personas que trabajan turnos de noche, personas que tienen mucho conocimiento. Imagínense abrir un cuerpo y hacer una cirugía. Son personas muy capacitadas. Pero hay una imagen que les ha costado a ellos con el transcurso del tiempo. La imagen de un policía, sabemos que tiene un uniforme, es la autoridad, entonces hay que respetarlos. Por lo mismo también, miren, usted note, los siervos del Señor, los pastores del Señor, tienen una imagen también. Y gloria a Dios, porque el Señor nos está dando una oportunidad preciosa de ver a siervos del Señor, que usted los puede ver, que le dan el valor correspondiente a los momentos que el Señor les permite predicar, enseñar, con su vestimenta, lo cual es importante. Pero también son personas, hermanos, y hay siervos, y usted los puede ver transmitiendo por Facebook, por YouTube, por la radio, pero también usted les va a ver sus manos, trabajan como carpinteros, trabajan como campesinos, han levantado iglesias con sus propias manos. Hay personas que tienen que tener sus muñecas o sus manos tal vez ya con alguna enfermedad porque pasan en la computadora estudiando, preparando sermones, encontrándose con el Señor. Miren, hay un precio que se paga por tener una imagen. Pero, ¿qué es lo que el Señor quiere que nosotros nos enfoquemos? Concentrémonos en que el siervo de Dios, que tiene una imagen, que tiene una apariencia, también la respalda con su vida. También concuerda con lo que Él hace a cada instante.
Fíjense que hay siervos del Señor que dicen, el Señor me ha puesto a trabajar con esta oveja, y casualmente la oveja resulta que es pensionada, tiene herencia, tiene bienes y raíces, tiene casas. Qué bonito discipular a esas ovejas, ¿verdad? Porque aquí está, venga hermano, yo lo recibo, vamos a comer, etcétera. Pero ¿y qué de aquella ovejita que está allá refundida por los campos, por aquellos cantones, y también quisiera ser discipulado? Allí es donde el Señor quiere que nosotros aprendamos a no hacer acepción de personas. Si nosotros hemos sido llamados a llevar el mensaje del Señor, gloria a Dios, pero es Él el que nos va a decir, hazlo acá, no donde tú te sientas bien. Y ese es el punto. Hay personas que tienen apariencia de piedad, como dice la palabra del Señor, pero si usted le dice, hermanitos, tenemos una obra allá por el cantón X y eso está bien metido, ¿verdad?, en el mapa. Ah, no, hermanito, ahí sí le va a tocar a usted ir solito, porque el siervo de Dios tiene que guardar su imagen. Momento. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos y aprendamos. Sí, es importante, pero ¿qué dice el Señor acerca de la apariencia? Y esto ya lo sabemos. Vamos al libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 16. Versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, muy en nuestra mente y en nuestro corazón. Él mira el corazón. Si nosotros verdaderamente estamos trabajando con la pureza del Señor y nuestro objetivo es tener el sentir de Cristo para que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, aparte de estar orando, hermanos, nosotros tenemos que estarnos moviendo, accionando, abriendo nuestras bocas, llevando el mensaje a las personas que se nos pongan a la par, a las personas que se nos pongan enfrente. Porque si nosotros estamos evitando, y yo sé que es muy peligroso, ahora nosotros tenemos que salir y hay que tener mucho cuidado. Pero hermanos, usted va a las calles y usted va a ver que todo el pueblo está saliendo a trabajar, está buscando qué comer. Hermanos, todos ellos están corriendo un riesgo. Y nosotros lo que estamos haciendo a veces quizás es, no, yo voy a evitar salir porque hay que evitar. Por supuesto que hay que cuidarnos, pero ¿y entonces quién va a ir a hablar la palabra del Señor? Si no es usted y yo. Porque solo con la oración no va a bastar. También tiene que haber un ente, alguien que se mueva, alguien que lleve el mensaje de esperanza. El Señor levanta a sus profetas y a sus siervos para justamente eso, para llevar esperanza a aquel que no la tiene. También quiero que nosotros veamos la diferencia entre las apariencias y cuando es necesario. Miren, hay momentos que sí, las apariencias son importantes. Y tenemos el ejemplo de Daniel con sus amigos cuando fueron cautivos a Babilonia. Era importante que la apariencia física de estos hombres fuera mejor que la de los que estaban allí comiendo la carne del rey. Cuando Daniel y sus amigos se comprometen y dicen, no comeremos la comida del rey, danos verduras, danos legumbres. Entonces hace un reto ante el que los cuidaba. De aquí a un término de estos días, ven y ve nuestra apariencia física. Y dice el Señor, hermanos, que sus rostros eran más rojitos que los de los demás. Su apariencia física era mejor. Por lo tanto, entonces sí, hay un balance donde nuestras apariencias importan. La apariencia física, hermanos, si usted está enfermo, uno se ve enfermo, se ve débil y entonces necesita cuidarse. Pero cuando usted le pide al Señor tener un balance en nuestras vidas, eso es precioso porque es eso lo que Él va a ir haciendo. Que nosotros sepamos conducirnos correctamente, que sepamos tener la sabiduría de lo alto, el discernimiento. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿cómo yo voy a irle a dar palabra de aliento a alguien que tiene temor si yo ni de la casa quiero salir por miedo? ¿Cómo yo voy a irle a dar palabra de aliento a alguien, de decirle, mire, el Señor le va a proveer, cuando yo ni siquiera digo, miren,
necesito para animar a los demás. El Señor lo que quiere es levantarnos para que nosotros también tomemos en cuenta que es tan importante que el Señor sea el que nos siga enseñando. Sí, las apariencias son importantes, como en el caso de Daniel, como lo vimos, mas sin embargo, también es vivir de una manera equilibrada, balanceada. Quiero que vayamos a Santiago, capítulo 2, la carta de Santiago, porque acá Santiago toca este tema. A veces nosotros es como que no, Dios conoce mi corazón, Dios sabe que yo le trabajo, le sirvo, pero no lo vemos en la iglesia, no lo vemos haciendo nada por la obra del Señor, no nos ven que estemos allí al pie del cañón, pero Dios sabe nuestro corazón, que nosotros estamos comprometidos con el Señor, pero desde Facebook. Ok, veamos lo que dice Santiago en el capítulo 2, versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La palabra del Señor nos hace ver, sí, hay cosas que hay que hacerlas por justicia y definitivamente aquí así tiene que ser. Pero si nosotros nos olvidamos de la misericordia, también no se aplicará misericordia con nosotros. Y veamos el versículo 9, de ahí mismo, de ese capítulo. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Hermanos, vemos cómo la vida balanceada es importante. Veamos allá atrásito en el capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Me hacían una pregunta, miren, cuando usted trabaja en atención al cliente y le pregunta qué opina usted de un cliente. Miren, hermanos, hay clientes que no dan problemas, llegan, usted les explica y ellos llevan su producto y muy felices. Pero hay otros clientes que preguntan un poco más, exigen un poco más, ellos necesitan ser guiados más a fondo. Y así, hermanos preciosos, nosotros vamos a encontrar. A veces nosotros asumimos que nuestros hermanos todos vamos caminando en la misma sintonía y todos tenemos el mismo método de aprendizaje. Pero no es así. El Señor me está enseñando que hay personas que necesitan, ¿verdad? Como el ABC, las bases, el abecedario. Mire, esta letra, letra por letra, línea por línea, renglón por renglón, mandamiento tras mandamiento. No darle de una sola vez las palabras grandes, ¿verdad? Aquellas palabras, aquellas verdades y tesoros escondidos. Necesitamos ir paso a paso, step by step, para enseñarle a las personas. Hermanos, que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos enseña a practicar verdaderamente la misericordia. Como les mencionaba el ejemplo, cuando habla acá Santiago, sin hacer acepción de personas, miren, yo he visto, llega tal vez alguna persona que solo se queja, que tiene problemas y que no avanza. Entonces esa persona es como que, ay no, ya se le habló y no quiere nada de Dios. Vaya usted a encontrar una persona con dinero, con casas, con una vida agradable, una sonrisa, flor de piel. Entonces ahí sí, disipulémosla. Dios me ha puesto en el camino a esta sierva del Señor y hay que disipularla. No es eso lo que quiere el Señor. El Señor está poniendo a nuestro alrededor. Miren, yo le decía al pastor Raúl, ay pastor, realmente el Señor a mí me muestra hasta por sueños cómo el Señor nos ha puesto con el siervo, con su familia. De verdad que han ido jalando conmigo, con mis hijos. Miren, nosotros no somos fáciles, nuestra personalidad, nuestra forma de ser es difícil, somos intolerables, pero el Señor está haciendo una obra y le ha dado esa gracia al pastor para podernos encaminar, para podernos enseñar, para tolerarnos, para entendernos. Hay momentos, ¿verdad?, que posiblemente él diga, ay, y de ahí se alegra otra vez. Y lo digo, hermanos, con mucha humildad, porque yo sé que eso es así. El Señor equipa a las personas propicias, lo pone con las personas necesarias que Él levanta. Y Él hace que usted se encargue de indagar y de buscar, y lo va a poner con esas personas que Él ha levantado
para nuestra caminata. No es por gusto que nos encontramos juntos. El Señor en nuestra congregación está haciendo grandes cosas, aunque no se vea claro. Está haciendo cosas preciosas. Por eso es que quiere que aprendamos, hermanos. ¿Por qué el Señor toca esto? Porque van a empezar a venir personas, hermanos, que vamos a tener que lidiar con ellos. Vamos a tener nosotros que también otros lidien con nosotros. Esto va a ser precioso lo que viene. Y por lo tanto, si no estamos preparados nosotros, que el Señor lo que quiere de nuestras vidas es no fijarnos en las apariencias, sino que pedirle a Él que ponga el sentir que hay en Él, en nosotros también, para poder llevar a las personas a los pies de Cristo y hacer un buen trabajo, hermanos. También todos los hombres de Dios, hermanos, tuvieron que accionar con su fe. Yo no puedo solamente decir, como les decía, sí, yo creo en Dios, gloria a Dios por el ministerio, pero hermanos, todos los hombres de Dios accionaron con su fe. Ahí tenemos a Abraham. Abraham creyó, dice, pero se movió. Dejó toda su tierra y su parentela y se fue tras la ciudad celestial por obediencia. Se movió, tuvo que salir de ahí, caminó, empezó su viaje. Así todos nosotros, si hemos venido a los pies de Cristo, tenemos que accionar, tenemos que movilizarnos. Moisés, hermanos, también creyó por fe, pero salió de Egipto y se fue para el desierto a ser preparado a la manera del Señor. Y así hace el Señor hoy en día. Cada uno de nosotros nos está preparando, pero también está pidiéndonos que nos movamos, que accionemos. Miren Esther. Esther fue una niña que obedeció a Mardoqueo, a su tío desde pequeña. Bien linda, la niña era obediente y tal vez la muchacha, ¿verdad? ¿Y vos por qué no tomas tus propias decisiones? Es tu vida. Miren, Esther se mantuvo y llegó a ser la esposa del rey Asuero y libró a la nación. El Señor tiene propósitos para sus hijos y por eso es que Él nos está preparando para que nosotros seamos librados de estas personas que van a venir y nos van a querer endulzar el oído, nos van a hablar bonito y nos van a decir, usted tiene madera, usted tiene talentos, usted ya fuera tal cosa en este ministerio, ¿por qué no se sale? ¿Por qué no se mueve y empieza usted solita? No caigamos en la trampa del enemigo. Eso fue lo que le sucedió a Satanás. Él quiso hacer todo ya y no depender de Dios. Nosotros dependemos del Señor. Somos colaboradores en Cristo, los unos de los otros, servidores. Todos estos siervos del Señor tuvieron que accionar en algún punto. No solamente se quedaron como, Dios sabe, sí, yo quiero, pero se movieron. Y fíjense que el Señor me llevaba a ver cómo el apóstol Pedro, después de todo lo que padeció, después de su transformación, de su proceso, posiblemente él ya no tenía aquella imagen del pescador porque no andaba con las redes, ¿verdad? Ya no andaba en la barca, ya no se iba con las tropas para pescar, pero sí dejó de ser un pescador en lo físico para ser un pescador de hombres. Entonces su apariencia, ¿verdad? Como la de todos los apóstoles del Señor, mire, el Señor les dijo, no lleven nada para el camino. Solo caminen y lleguen a los lugares, si no los aceptan, sacúdanse las sandalias de sus pies y sigan caminando. El apóstol Pablo hacía tiendas con sus manos, dice, para no ser carga con los demás, y con su ejemplo él predicaba a los demás para que se pudieran convertir. Y ahí es donde fue conociendo, ¿verdad?, a los demás que se fueron agregando, cuando lo veían que él temprano, ¿verdad?, abría su negocio, empezaba a hacer negocios. Gloria a Dios, porque esos hombres de Dios estaban llenos del Espíritu Santo, y eso es ser lleno del Espíritu Santo, que lo que nos pongan a hacer, nosotros lo vamos a hacer con contentamiento. Aunque no sepamos, no podamos, Él nos va a dar la gracia para poderlo desarrollar y poderlo efectuar y ejecutar. Y así me hacía ver el Señor con Pedro específicamente, un pescador de hombres, un pescador que tuvo aquella congregación de 5,000, de 3,000 hermanos, y él siempre andaba por las calles buscando siempre. Y vamos específicamente, hermanos, al libro de Hechos, capítulo 9.
Y esta historia casi no se escucha, fíjense, porque pareciera como que no tiene una señal muy grande, pero sin embargo hay un mensaje muy precioso para nosotros. Hechos capítulo 9, versículos 32 al 35. La curación de Eneas. Aconteció que Pedro, visitando a todos, lo que estábamos viendo, sin acepción de personas, Pedro no iba y decía, vamos a ver quiénes son los pensionados. Tenemos un plan para los pensionados. Sí, como tienen pensión, ¿verdad? Tenemos un plan solo para los retirados de la Fuerza Armada. Hermanos, es que no somos nosotros los que preparamos la agenda. Es Dios quien prepara nuestra agenda. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, 8 años en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. He allí, hermanos, miren, cuando la obra del Señor está funcionando y es de Él, no es que van a pasar 10 años y vamos a ver que tal vez se convierte, ni el que estamos discipulando se convierte, pues, porque pasan los años y no vemos claro. Es que cuando la mano del Señor está obrando, hermanos, ese testimonio en usted y en mí va a ser un impacto en esas personas y se van a dar cuenta que los hijos del Señor, a pesar de todo, se mantienen firmes, que los hijos del Señor guardan el respeto, que los hijos del Señor se someten a la autoridad, que los hijos del Señor son guiados por el Espíritu Santo. Y eso es lo que me llama aquí la atención en esta parte, hermanos. En este mensaje, el mensaje de esperanza que lleva Pedro a una persona paralítica que tenía 8 años de paralítico. 8 años donde hay un jebuseo, un escriba lo visitaba. ¿Por qué? Porque ellos dicen que les gustaba estar en el templo, ¿verdad? Que sonara la trompeta, tuturú, tutú, aquí vengo yo. Y Pedro dice que visitando a todos. Él no decía, hoy voy aquí solamente. Miren la experiencia que le dejó bien clara el Señor con Cornelio. No digas, esto para mí es denigrante. Pedro se convenció que para el Señor, uno más para la gloria es una bendición. Ese tiene que ser el mensaje que nosotros tenemos que llevarle a las personas. Y fíjense que detrás de este pasaje con Eneas, lo que sucede, la disposición de Pedro como siervo del Señor, de ir hacia un alma que estaba sedienta, necesitaba tanto un milagro físico como espiritual. Y acá ese mensaje de esperanza que Él le lleva a esta persona, porque Él no se fijó en las apariencias. Él no dijo, ay no, Dios mío, y si no lo sana. Él ya conocía el poder del Señor. Y ¿saben qué es lo más importante? Como nos dice en Santiago, Pedro no era el que iba a curar. Y eso es lo que nos sucede a usted y a mí. A veces nosotros caemos en eso, ¿no? Y si Dios no lo cura. No, momento. Es que no es usted ni yo los que vamos a hacer algo. Es la misericordia de Dios la que cae sobre las personas, y si Él quiere sana y si Él quiere levanta. No es lo que usted y yo digamos o pensemos. Nosotros solo tenemos que movernos sin fijarnos en las apariencias de las personas y llevar el mensaje de esperanza y de salvación. Y esto es lo que hace, miren, número 1, Pedro, lo que Dios hace por amor, por misericordia. Por eso el mensaje, hermanos, está en nuestra boca, pero tiene que salir, tiene que ser llevado, tiene que ser mostrado, tiene que ser modelado ante las personas. Las personas están aturdidas. Miren, las personas salen a trabajar porque saben que necesitan el trabajo, pero no van con gozo, van con miedo. Se suben a los buses, hermanos, con temor. ¿Y dónde están los hijos del Señor? Echándose alcohol cada rato y librándose y cuidándose de que no le vaya a dar a usted nada de esto. Hermanos, es necesario cuidarnos, pero también no pasar por alto
que tenemos que llevar la esperanza a los demás, porque no es usted ni soy yo, sino que es Él por amor y por misericordia que va a actuar sobre las personas. Número 2, la segunda parte también de este mensaje. Miren, hay una parte que la hace el Señor y gloria a Dios por esa parte preciosa. Pero la segunda parte ya le competía a Eneas. ¿Cómo le dice? Levántate y haz tu cama. Esa es la segunda parte. La segunda parte nos compete a usted y a mí. Sí, el Señor es grande, misericordia, hacedor de maravillas, abrió el mar en dos, es el Dios grande. Pero tus vecinos te están viendo de que te da miedo salir hasta comprar el pan francés porque te va a dar. Tus vecinos te están viendo que ni a la iglesia estás siguiendo porque tenés miedo de que te vayas a contagiar. Tus vecinos te están viendo y lo peor es que tu familia te está viendo que para ver una serie de televisión pasas horas y horas viendo la tele, pero para leer la Biblia no lo buscas. Entonces, ¿cómo es eso? Que el Señor nos ayude, hermanos. Hoy no es el tiempo de estar haciendo más que solamente la voluntad del Señor, pidiéndole que nos mueva, que nos active. Miren, a este hombre no era lo más lógico decir, vengan, ayúdenle, levántenle la cama al hombre, ha estado paralítico, no puede hacer nada, está tullido, ya no se levantaba. No, le dice, levántate y haz tu cama. O sea, es tu parte. Tenemos que levantarnos, tenemos que salir, tenemos que accionar. ¿Y cómo es entonces que van a saber el mensaje de salvación si no hay quien lo lleve? ¿Cómo este hombre se iba a sanar si Pedro no hubiera ido a ese lugar? ¿Cómo se iba a sanar? ¿Cómo se iba a salvar? ¿Cómo iban a venir más al Señor? No hubiera habido manera de hacerlo. Entonces, cuando le dice, tiende tu cama, es ordena tu vida. Hermanos, es tiempo de accionar. Sí, gloria a Dios, ¿verdad? En los cultos, las prédicas, la enseñanza, pero también hay que cocer frijoles en la casa, hay que hacer limpieza, hay que ordenar, hay que hacer tantas cosas. Hermanos, todo es un balance en nuestra vida. Y fíjense que me llamaba la atención algo, hermanos. Nosotros, y lo voy a leer literalmente como lo encontré, tenemos que hacer esto. Vive de tal forma que tu vida sea un factor de cambio en la vida de los que te rodean. De tal forma que el accionar de Cristo sea evidente en tu vivir. Hermanos, ven a Cristo en nosotros. Que el Señor nos ayude. Yo sé que hay siervos, hay personas que aman al Señor y esto lo están viviendo día y noche y quisieran verdaderamente que el Señor tuviera ya ese avivamiento en las vidas. Pero hermanos, ven las personas ese poder de Cristo en ti. ¿Están viniendo las personas por tu testimonio y el mío? ¿O están pasando los años y todo sigue igual? Hermanos, levantémonos y hagamos nuestra cama. Y para ir cerrando, saben que escuché un discurso de un almirante allá por 2014, se lo daba a los estudiantes de la Universidad de Texas. Su nombre es William H. McRaven y eso fue en la Universidad de Texas. Saben que él tiene un mensaje, hermanos, donde lo que él dice es que si usted quiere hacer cosas grandes, lo primero que tiene que aprender a hacer es a ordenar su cama cuando se levanta. Hermanos, miren, a veces nosotros, ¿verdad? Queremos ir a las naciones como misioneros, como evangelistas, pastores, auxiliar del pastor, pero en la casa ni la cama ordenamos. Y decía este almirante, tienes que impactar desde las cosas pequeñas para que los demás puedan creer. Nosotros, hermanos, podemos aparentar ser algo, podemos aparentar ser hijos de Dios, pero nuestros seres queridos, los que están a la par nuestra, ellos saben cómo les hablamos,
Ellos saben cuál es nuestro deleite. Ellos saben cuál es nuestra dedicación, quién es nuestro primer amor. Por lo menos nosotros lo que tenemos que hacer, hermanos, es pedirle al Señor que nos perdone. Y que tengamos en el nombre de Jesús esa acción ya, hermanos. Porque tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que seguirnos preparando. Y el Señor nos está dando palabra, hermanos, para que nosotros entendamos los tiempos. Que sea el Señor, hermanos, el que nos lleve a llevar este mensaje de esperanza, porque no puede estar guardado en las casas. Este mensaje tiene que salir, este mensaje tiene que ser esparcido, porque hay muchas personas que están viviendo de las apariencias y esas apariencias se están cayendo en este momento. Fueron apariencias que por años solamente aparentaron tener una fachada bonita y solamente fue eso, fachada bonita. Mas sin embargo ahora, hermanos, carecen de fundamentos. Y usted y yo hemos sido preparados para poder llevar el mensaje a las personas que lo necesitan. Hay muchas personas que en este momento no entienden qué está pasando, ni se imaginan, pero no nos compete a usted ni a mí hacerles ver de que ya Cristo viene y que nos vamos. Lo importante es que vengan arrepentidos a Cristo, es el primer paso. El siguiente paso el Señor se lo va a dar, hermanos. Créanme que si vienen arrepentidos, se van a dar cuenta que el Señor viene pronto. Pero mientras ellos no hayan nacido de nuevo, es por demás que estemos darle a lo mismo. Si ellos no saben el abecedario aún. Así es que sea el Señor dejándonos en esta noche esta carga, hermanos. Que tenemos que cuidarnos, sí bien, una imagen, la apariencia, mas sin embargo no olvidarnos de hacer misericordia. Eso no es misericordia, llevar el mensaje de esperanza a aquel que no la tiene. Misericordia así como tuvo de nosotros, que nos ha librado de las garras del enemigo, que también ellos puedan venir a Cristo. Pero tenemos que modelar, tenemos que amar, servirles y no fijarnos solamente por las apariencias, no hacer acepción de personas. Este mensaje urge que lo conozcan todos a nuestro alrededor, que impactemos con nuestros actos, que impactemos con nuestra vida. Que en el nombre de Jesús, si nosotros nos enfermamos, damos gloria a Dios. Si nos cura, gloria a Dios. Si morimos, gloria a Dios. Pero que sea su santa voluntad la que sea hecha en esta tierra. El ser humano tiene que saber que hay esperanza. Tenemos un mensaje diferente. Y es cuando hoy, más que nunca, lo tenemos que llevar. En el nombre de Jesús oremos, hermanos. Bendito Señor, te doy las gracias, Señor, porque es tu misericordia la que nos tiene, Señor, de rodilla ante ti. Es tu misericordia la que nos está haciendo entender, Señor, que tenemos que movilizarnos, Señor. Que tiene que haber un momento en el cual, Señor, este mensaje tiene que ser llevado y esparcido, Señor. Comenzando con nuestra Judea, Señor. Luego siguiendo, Señor, a las siguientes aldeas. Pero por favor, perdónanos por haber sido negligentes, Señor, por haber hecho acepción de personas, por guardar una imagen, Señor, que no era lo importante, Señor. Porque tú eres nuestra esperanza de gloria y Cristo tiene que estar en nosotros. Señor, tantas personas que te necesitan, Señor. Permítenos, por favor, Señor, llevar el mensaje, accionar, Señor. Tener, Señor, una fe con obras. Que tú puedas ver también, Señor, que nosotros queremos ser usados por ti, Señor. Ah, Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos a movernos y no ser paralíticos espirituales, Señor, y levantarnos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú eres grande. Espíritu Santo, ayúdanos. Te necesitamos hoy más que nunca. Muchas gracias por tu sangre, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque yo sé que nos hablas a cada instante, Señor. Muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.